Por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Celebramos que estés aquí junto con nosotros. Te damos gracias, Padre. Y hoy hemos venido, Señor, con la intención de aprender de tu palabra. Tu palabra es la que nos cambia, Señor, la que nos transforma. Y hoy hemos venido a recibir de ella. Yo te pido en esta tarde, Señor, que me uses como un instrumento para poder llevar tu palabra a tu iglesia. Que tu iglesia se vaya hoy con un entendimiento nuevo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Llévanos por el camino que tú quieres que andemos, Señor. Espíritu Santo, llévanos. Acompáñanos, guíanos, Señor. Danos ese entendimiento de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos hoy de estar aquí en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios en esta tarde. ¿Y qué les parece que antes de tomar su lugar no saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle, qué bueno que viniste, qué bueno que aprovechaste esta tarde para estar aquí con nosotros. Igualmente saludamos a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse este domingo a las 6:30 de la tarde. Le damos tantas gracias a Dios por su presencia. Y para los que no estuvieron esta tarde, estuvimos viendo el tema acerca de la palabra, la importancia de la palabra de Dios, lo importante que es tener una palabra. ¿Una palabra de quién? De Dios. Si desean apuntar, el tema de este momento sería la segunda parte de lo que vimos a la 1:30. Digan conmigo, una palabra resuelve todo. Una palabra resuelve todo. Vimos en la tarde cómo una palabra podía cambiar tu situación. Vimos en la tarde cómo una palabra podía hacer la diferencia en la situación en la que te encontraras. Si me acompañan nuevamente, por favor, y si acaban de romper mis lentes. ¿Qué les parece? Alguien no quiere que les lea la palabra. Vamos a... ¿Qué era? Lucas 5, lo último que leímos. 5:1, ¿no es cierto? Vimos en esta parte de la Escritura cómo una palabra de parte de Dios hizo una diferencia. Comencé en la tarde leyendo las Escrituras, cómo hablan acerca de la palabra. ¿Dónde está mi hijo? Sí, tengo acá, gracias. Y terminamos leyendo Lucas 5, y mucha gente ahora en la tarde me dijo, pastor, no había visto de esa manera esa escritura. Yo les comentaba a la 1:30 también que mi interés al enseñarles esto es de que ustedes se vayan con un entendimiento más claro de lo que es el usar una palabra de Dios. Dijimos que podíamos estar en una circunstancia en la cual parecía imposible que algo cambiara, pero con una palabra de Dios lo imposible se hace posible. Con una palabra de Dios puede haber un cambio sin necesidad de que nada más alrededor cambie. Puede usted tener un hijo que aparentemente esté perdido en el mundo, que aparentemente esté
en malas compañías, que aparentemente esté ya perdido para usted, pero con una palabra de Dios, y no es que Dios le diga te voy a dar un hijo nuevo, o te voy a dar no sé, o voy a cambiar a tu hijo. No. Lo que dice la palabra de Dios es que toda tu casa será salva. Si nosotros creemos esa palabra, la palabra se cumplirá. Digan conmigo, la palabra se cumplirá. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, digan la palabra de Dios. Jesús estaba junto al lago, la gente estaba cerca de él y la intención de la gente era oír la palabra de Dios. Digan conmigo, yo necesito oír la palabra de Dios. Número 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. A la 1:30 teníamos un pizarrón aquí donde pusimos algunas palabras que vamos a ir descubriendo. Yo quisiera, para los que no estuvieron a la 1:30, volver a leer, porque es muy importante cómo podemos ver aquí que siendo las mismas circunstancias, siendo el mismo lugar, siendo las mismas personas, teniendo los mismos elementos, pero con una gran diferencia entre el antes y el después de la historia. El antes de la historia tenía todos estos elementos: el lago, la barca, los pescadores. Pero en el después de esta historia se agregó algo que hizo que lo imposible fuera posible. Yo quisiera que hoy ustedes en sus vidas piensen qué es lo imposible en su situación y qué palabra de Dios puede hacer ese imposible posible. ¿Qué le falta al elemento de tu situación, que es la palabra de Dios, para que tu situación que es imposible sea posible? Amén. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Subrayamos, por favor, si pueden, barcas y lago. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, subrayen por favor pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Subrayen por favor redes. Vemos que en esta historia hay elementos los cuales, si se puede decir así, estaban siendo utilizados para obtener un resultado. ¿Cuál era el resultado? Tener una pesca. Era un trabajo. Ellos salieron de noche, fueron al lago, llevaron su barca, salud, llevaron sus redes, fueron varios pescadores. Digan conmigo, con la intención de conseguir algo. Muchas veces tú puedes tener la intención de hacer algo e intentar hacerlo con tus propios medios. Acá los pescadores trataban de pescar en el lago con sus barcas, con sus redes, pero no tuvieron ningún resultado. Digan conmigo, no obtuvieron ningún resultado. Pero en esta historia hay un antes y un después. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el Señor Jesús, la cual era de Simón, si quieren subrayar, Simón también por favor, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Al verse él prácticamente empujado por la gente hacia la orilla del mar, para poder enseñar mejor, le pidió a Simón
una de sus barcas para subirse en ella y seguir enseñando. Hasta ahí todos conocemos la historia. Hemos subrayado algunas cosas que están dentro de esta historia: las barcas, el lago, los pescadores, las redes y Simón, que era, el que había estado pescando toda la noche. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella desde la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿me das un compara en el 4? Porque otra vez esa palabra boga, a no ser que ustedes sean pescadores, no la vamos a entender. Ok, en esa versión es la que leímos. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca. Si me das en la 95 toda la historia, por favor. No sé si va a seguir subrayado lo que subrayaste. No, ¿no es cierto? Ok, vamos a empezar a subrayar nuevamente desde el 4 ahora. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Subraya a Simón, por favor. Digan conmigo, era la misma persona de la historia anterior. No, no es la otra versión, por favor. ¿Es la misma? Ok, ahí. Dame la 95 entonces, y toda la historia en la 95. ¿Esa es y también dice boga? Ok, voy a leerles yo. Lleva el barco adentro. Lleva la barca, ok, subrayame barca por favor, y Simón. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago, subrayeme el lago por favor nuevamente, y echen ahí sus redes, subrayeme redes nuevamente por favor. Si se dan cuenta que son los mismos elementos que vimos anteriormente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay alguna diferencia hasta ahora? No. Son los mismos elementos que vimos al principio. La diferencia aquí es que el Señor le dio a Simón una palabra. Le dijo, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Son los mismos elementos que vimos en el antes de la historia, que son usados en el después de la historia, pero con una gran diferencia. Ahora Simón tenía una palabra de parte de Dios. ¿La palabra fue cuál? Lleva la barca, echa las redes para pescar. Digan todos conmigo, Simón recibió una palabra. Tú puedes tener los mismos elementos que tenías hace un año. Puedes tener el mismo hijo que sigue haciendo lo mismo. Pero en esta oportunidad, en este momento, tú has venido a Perdón y Amistad de Denver y has recibido una palabra. Digan una palabra. Una palabra la cual cambia la situación en la que está tu hijo. ¿Cuál es esa palabra? Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Simón recibió una palabra de parte de Dios. Jesús se le dijo, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Número 5. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Digan, pero. Ahora, si me pones el 5 en otra versión donde diga palabra, porque ahí.
Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, digan, en tu palabra, echaré la red. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el después de la historia? ¿El Señor le dio una barca más grande? ¿Una barca más moderna? ¿Una barca de repente con algún detector de peces o podían saber dónde estaban los pescados? ¿Les dio una mejor red? Tal vez una red que era más pegajosa y los peces se pegaban mejor a la red. De repente le dio unos pescadores mejores. Le dijo: ¿sabes qué? Acá te traigo un equipo que sabe pescar mejor. No. La diferencia es que tenía una palabra. Digan conmigo, la diferencia es que él tenía una palabra. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿tienes tú una palabra? Voltea al que está a tu lado otra vez y dile: ¿tienes tú una palabra? Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Él tuvo una palabra y esa palabra hizo que él actuara, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No solamente tuvo una palabra, sino que hizo lo que la palabra decía que tenía que hacer. Quiero que ustedes se pongan a pensar en esto. Yo puedo tener la misma circunstancia, el mismo trabajo, los mismos compañeros en el trabajo, puedo tener el mismo jefe que he tenido hace un año, pero si tú buscas una palabra de Dios y la aplicas, vas a ver un cambio en tu trabajo. Pastor Arturo, ¿qué palabra? Bueno, es trabajo de ustedes buscar esa palabra. Ahora, yéndome a dejar a Alonso a su casa después del servicio, le pregunté a Alonso: ¿qué has aprendido? Me dijo: pues que necesito una palabra de parte de Dios para resolver algún problema que tengo. Pero me dijo: creo que el problema que yo tengo no hay solución en la Biblia. Le dije: a ver, ¿qué problema es el que tienes? Me dijo: quisiera tener mejores calificaciones. Ok. Le dije: ¿qué dice Proverbios acerca de con quién te debes de juntar? Me dijo: júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios y tendrás problemas. ¿Qué necesitas para tener mejores calificaciones? Ser sabio. Entonces la palabra de Dios te da una solución. Si quieres tener mejores calificaciones, necesitas ser sabio, por lo cual necesitas juntarte con sabios. Para el cristiano, cuando se encuentra en un problema, lo primero que debe hacer, y no lo hacemos, es ir a la Escritura. Ver qué solución nos da el Señor a través de su palabra. Y no lo hacemos. Llamamos al vecino, llamamos a la vecina, llamamos al amigo o a la amiga, pero nunca acudimos a la palabra de Dios. Cualquier problema que tú tengas en tu vida, la palabra de Dios te da una solución. Solamente depende de ti encontrar esa solución. Proverbios 21:1, por favor, en la versión Reina Valera 2015. Yo tuve un problema hace mucho tiempo. Pastor Ana me dijo que me asegurara de enfatizar en eso. Fue hace mucho tiempo, creo que Raquel no había nacido todavía. Aproximadamente, yo creo que han sido 10 años. Proverbios 21:1 en la versión Reina Valera 2015. Sí, más o menos 10 años. Salud. Acá no se puede hacer compadre, ¿no?
¿sabes qué? Perdón, vamos a... No, está bien ahí. Más o menos hace 10 años. Yo me separé, me divorcié de mi primer matrimonio y no habíamos quedado en buenos términos, gracias. Y decidí un día ir yo y recoger a mi hijo Alonso de la escuela. No, Alonso no, perdón. No puede haber sido Alonso, Benjamín. Recoger a Benjamín de la escuela, que en esa época tenía él, ¿qué? 10 años, ahorita tenía 11 años. Alonso no había nacido todavía, sí, Alonso estaba chiquito. Creo que saqué a Alonso de la escuela y recogí a Alonso de la escuela. En eso me para la policía y me dicen que yo no tenía autoridad para recogerlos y sacarlos de la escuela. Fuimos a corte, yo estaba divorciado, estaba separado. Fuimos a corte y la corte determinó que tenía que tener yo un año de buena conducta para poder ver a mis hijos con libertad. O sea, ir y verlos al momento que yo quisiera. Fue todo un proceso, fuimos a la corte, el juez determinó que tuviera unas reuniones con un social service y muchas cosas. Tenía que pagar, tenía que demostrar que tenía buen carácter, una cosa así, por un año. Y que al término del año la corte iba a decidir si calificaba, gracias nuevamente, para poder ver a mis hijos sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de que alguien estuviera presente. Fui a las clases, fui al lugar, no sé si mi mamá me llevó alguna vez, eran creo 3 veces por semana y había que pagar, entonces era prácticamente, y era caro, entonces era realmente que tenías que tener empeño en que esto se cumpliera, porque no solamente era ir a las clases, sino pagar por cada clase. Yo recuerdo que ya casi al final, no recuerdo bien, pero creo que viajé a ver al obispo a Arizona, a algún lugar. Pastor Ana en ese momento no era mi esposa, pero creo que ella me sugirió que era una buena opción ir a algo de una conferencia, un seminario, algo así. Pero yo tenía este compromiso con la corte. Pero lo puse delante de Dios y dije, voy a ir porque obviamente es importante para mí esta reunión con los pastores, con el obispo Saúl González. Y fui. Cuando regresé, me llamaron la atención en el lugar donde tenía que ir yo semanalmente. Pero yo me acuerdo que conversé con Pastor Ana y ella me enseñó esta escritura donde dice que el Señor tiene en su mano el corazón de las autoridades. Creo que solamente había perdido 2 clases, las últimas 2 clases de estas que me habían mandado por mandato a acudir. Yo recuerdo que leí y me gustaría que ustedes, así como yo, que tuve un problema y necesité una palabra de parte de Dios para saber qué era lo que seguía, lo encontré aquí. Proverbios 21 dice, como una corriente de agua es el corazón del rey. Y ustedes saben que cuando la escritura dice rey, podemos poner ahí las autoridades. Es el corazón del rey en la mano del Señor, quien lo conduce a todo lo que quiere. O sea que el Señor puede mover el corazón de las autoridades a tu favor. Y yo recuerdo que después de leer esa escritura, fui a encontrarme con estas personas, las cuales eran como... no me acuerdo, no sé cómo explicarlo, pero era alguien que tenía que llevar un control de las veces que yo iba a estas reuniones. Y era una señora que estaba muy molesta y me dijo, ¿sabes qué? Voy a recomendar que hagas toda la clase otra vez un año, porque faltaste a 2 clases. Y le dije, bueno, quisiera que me disculpen, o sea, he cumplido casi un año entero, solamente he perdido 2 clases, he estado pagando todo esto, yo realmente quiero ver a mis hijos sin necesidad de estar siendo... no sé si la palabra es adecuada, monitoreado o que me estén controlando, supervisando. Y me dijo, no, toda molesta la señora, yo voy a recomendar a la jueza, y todavía me dijo, es una jueza, es una mujer, y dije, wow, voy a recomendarle a ella que vuelvas a hacer todo el curso, que es un año más, y vuelvas a pagar todo, y le voy a decir que no completaste tu
Fui a la corte y gracias a Dios la jueza dijo, realmente yo pienso que esta persona ya cumplió con lo que tenía que hacer, y gracias a Dios se cerró ese capítulo en mi vida y pude volver a ver a mis hijos normalmente. ¿Por qué les cuento esto? Porque si uno sabe el problema que tiene, sabe a qué palabra puede acudir y cree en esa palabra, puede ver resultados aparentemente imposibles, como el que les acabo de contar. Es por eso que es importante para ustedes que identifiquen cuál es el problema que tienen y identifiquen en la Biblia cuál es la palabra que soluciona ese problema. Si me acompañan ahora a Juan 21, del 4 al 11, por favor. Perdón, vamos a... No, eso es para después. Vamos a Mateo 8, del 5 al 13, por favor. ¿Sí están aprendiendo algo? ¿Sí les está sirviendo de algo esta enseñanza? Mateo 8, a partir del 5 en adelante, es otra historia que nos puede servir de ejemplo de cómo funciona una palabra de parte de Dios. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba el criado de este centurión? Paralítico y gravemente atormentado. Digan conmigo una situación imposible. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. En el número 8 dice: respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. ¿Sí se dan cuenta lo importante que es una palabra? No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué fue lo que cambió la circunstancia del criado? ¿Qué fue lo que cambió la circunstancia del criado? La palabra. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿tienes una palabra? ¿Qué palabra es la que necesitas? Voltea al que está a tu otro lado y dile: ¿qué palabra es la que necesitas? Si no sabemos qué palabra es la que necesitamos, ¿cómo vamos a saber cómo aplicarla? Posiblemente hemos identificado el problema
pero no hemos identificado la palabra que solucione ese problema. Posiblemente sabemos el problema en el que estamos pasando nosotros o nuestros hijos o qué sé yo, el problema que tengan ustedes. Pero si no tienes una palabra de parte de Dios, no la puedes aplicar, por consiguiente no puedes ver ese resultado sobrenatural en tus circunstancias. Cuando leemos la historia de la pesca, no cambiaron el lugar donde fueron a pescar, pescaron en el mismo lugar. Usaron los mismos, ¿cómo se dice? Usaron los mismos elementos que tuvieron antes de recibir una palabra. Pero la palabra de Dios fue lo que hizo la diferencia en esa circunstancia. Logró que algo imposible se volviera posible. Logró que de un lago que no había peces, salieran tantos peces que la barca se estaba hundiendo. En el caso del centurión, no es que el Señor Jesús le dijo, voy a enviarte el mejor médico o voy a darte una medicina para que le des a tu empleado. No, le dio una palabra, digan conmigo, le dio una palabra. Y esa palabra logró lo imposible en la circunstancia del empleado o del siervo, del sirviente. ¿Cuál era esa circunstancia imposible? Ustedes lo leyeron al principio. Estaba en cama y ¿qué más? Gravemente enfermo. Digan conmigo, con una palabra, el Señor logró que lo imposible fuera posible. Es por eso que es importante que ustedes, ahora que estén aquí con nosotros, piensen en qué palabra puede lograr lo que en estas historias se logró, que lo imposible sea posible. Juan 21, 4 al 11, por favor. Juan 21, del 4 al 11. Una palabra causa que lo imposible sea posible. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Nuevamente el Señor Jesús les da una palabra. Ellos hacen lo que el Señor Jesús les dice, sin saber que era Él, y ven el milagro nuevamente de una pesca asombrosa. Yo quisiera que esta noche ustedes meditaran en esto. ¿A quién acudo cuando tengo un problema? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando tengo un problema? ¿Será acaso la palabra de Dios? ¿Será acaso buscar en las Escrituras qué es lo que dice Dios acerca de mi problema? ¿Será acaso que ustedes en lo primero que piensan es, ¿habrá alguna solución en mi problema en las Escrituras? Cuando ustedes se enfrentan a un problema, cualquiera que fuere, no sé, cada uno de nosotros debe tener diferentes problemas, lo primero que viene a su mente es, ¿qué dice la Escritura acerca de mi situación? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi problema? Hemos visto en estas historias que todos los elementos eran los mismos. La única gran diferencia que había era un antes y un después. El antes no tenía la palabra de Dios. El después
tenía una palabra de Dios. Tú puedes estar en una circunstancia en la cual no tengas una palabra de Dios. Pero déjame decirte algo esta noche. Puede haber un después en esa circunstancia. Y ese después en tu circunstancia, si tiene una palabra de Dios, va a haber un cambio sobrenatural. Pero puede haber un después, como dice la Escritura, aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la hacen, donde simplemente no va a haber ningún tipo de cambio, porque no aplicaste lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que hoy se vayan con esta palabra. No importa el problema que tengamos, no importa la circunstancia en la que estemos, si nos tomamos el tiempo de buscar lo que dice la palabra de Dios respecto a ese problema y aplicamos lo que dice la palabra de Dios, yo les aseguro que ustedes verán un resultado en ese problema. Recuerden que Dios no miente. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que Dios no miente. Entonces, si hay algo que cambiaría nuestra situación actual, una palabra de parte de Dios, lo único que impide que esa situación cambie es nuestra falta de creer en esa palabra. No creemos en esa palabra, por lo consiguiente no vemos el resultado que quisiéramos ver. Yo les pediría esta noche a todos ustedes que cuando se vayan hoy, piensen qué problema tengo en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi vida o en mi salud y qué dice la palabra de Dios. Encuentren esa palabra en la Escritura, hagan lo que la palabra dice que ustedes tienen que hacer y yo les aseguro que ustedes verán resultados en su vida. Pastor Arturo, ¿por qué dice que tenemos que hacer algo? Bueno, a la 1:30 dimos algunos ejemplos. ¿Qué tengo que hacer para que toda mi casa sea salva? Cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. ¿Qué debo de hacer para que el Señor abra las ventanas del cielo y derrame abundantemente sobre mí? Traer los diezmos al alfolí. Hay promesas de parte de Dios para resolver nuestros problemas, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. En el caso de la pesca milagrosa, tuvieron una palabra, pero él tuvo que hacer algo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él llevó la barca mar adentro y volvió a echar las redes como la palabra le había dicho que la haga. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y hoy hemos venido preparados para darte. Señor, nosotros creemos en tu palabra. Sabemos que tú no mientes, Señor. Tu palabra nos pide que te probemos en esto, que traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Señor, nosotros somos tus hijos y te creemos. Nosotros sabemos que tú no mientes, Señor, y sabemos que debemos de venir a tu presencia con algo hermoso para ti. Creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que en tu palabra está la solución a cualquiera de nuestros problemas. Y sabemos hoy que debemos de venir a tu presencia con algo hermoso para ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas esta noche de demostrarte que lo más importante de nuestra vida eres tú, Señor. No nuestro trabajo, no el dinero, no lo que tengamos, sino tú. Y por eso hemos venido con algo para ti, Señor, esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Los que necesitan un sobre, por favor, levanten la mano. Los sugieres nos van a ayudar y vamos a preparar algo hermoso en esta noche para el Señor.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias, Señor. Y así, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para ser despedidos? Muchas gracias por haber venido esta noche. Ya saben que nos esperamos el martes a las 6:30 para continuar con este tema. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias, Señor, por esta noche. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy de venir a escuchar tu palabra. Gracias, porque hoy nos vamos transformados, Señor. Nos vamos con una mentalidad diferente, Señor, sabiendo que tu palabra es la que tiene esa solución para nuestros problemas. Tu palabra, Señor, es la que cambia nuestra situación, nuestro problema. Sabemos que debemos de buscar tu palabra, Señor, y encontrar ahí la solución que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta semana veremos maravillas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.